Bueno, antes de dar comienzo a la presentación del libro El relojero de Yuste, del que es autor José Antonio Ramírez Lozano, que por cierto va a ser una presentación en primicia, porque todavía creo que no se ha presentado en ningún sitio. Y este libro además tiene un premio literario, ya os hablará el presentador, don Vicente Mazón, de todos los pormenores, pero antes de empezar nuestro acto, quiero darle la palabra a nuestro arcipreste, que quiere decir alguna cosa y quiere hacernos entrega de algún diploma. Voy a decir una cosita. Buenas tardes a todos, con el permiso de la presidencia. Y es que estoy aquí para dos cositas. La primera, para pedirle disculpas a la Real Academia, porque cuando se clausura el Año Santo, el pasado 8 de diciembre, en la parroquia de Santa Cruz, se hizo entrega de unos reconocimientos a personas e instituciones que habían colaborado en todas las actividades del Año Santo. Como teníamos tantas cosas, después de repasar tantas veces las listas de las personas y de las instituciones, se nos pasó la Real Academia. Y entonces Conchita me llamó, pues mira que pasa esto, que hay que ver. Digo, Conchita, lleva toda la razón del mundo, ha sido un error y te pido disculpas. En el primer acto académico que tengan, pues yo me acercaré y os entregaré ese pequeño recordatorio en señal de agradecimiento por vuestra colaboración, sobre todo en las jornadas marianas que se celebraron en la parroquia de Santiago, que gracias a la labor y a la intercesión de la Real Academia, pues presidió uno de los días, uno de los actos, el señor cardenal Carlos Amigo Vallejo. Así que eso era lo primero, pedir disculpas por no haberlo hecho en su momento. Y en segundo lugar, pues entregarlo. Yo le entrego este pequeño pergamino que se hizo conmemorativo en nombre de todos los párrocos de la ciudad, para entregar, como digo, a las personas e instituciones que colaboraron durante todo el año en el 400 aniversario del voto concesionista de la ciudad de Écija y en el Año Santo que el Papa Francisco nos concedió para dicho aniversario. Así que en nombre de los sacerdotes de la ciudad, a la Real Academia, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sencillamente dar las gracias, más vale tarde que nunca, y esperar que esto no ocurra en otros momentos, que la Academia siempre es la gran olvidada y no hacemos más que trabajar por Écija, por la cultura y por colaborar con todas las instituciones que nos lo pidan. De hecho, el acto en el que vino don Carlos Amigo Vallejo fue un acto brillantísimo, lo cuidamos al detalle con la actuación de Polinia y francamente nos decepcionó bastante que no se acordaran de este magnífico acto cuando hicieron entrega de los reconocimientos, no por el hecho en sí de tener un diploma, sino por el hecho de ser reconocidos, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a nuestro arcipreste que haya subsanado este despiste y nada, estamos dispuestos a colaborar cada vez que nos lo pidan, que cuente con la Academia, que estamos para colaborar con todos los écijanos y con todas las instituciones que nos lo pidan. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales. Bueno, pues, excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, señora delegada de Cultura, don José Antonio Ramírez Lozano, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes, ya casi buenas noches. No es la primera vez que José Antonio Ramírez Lozano nos acompaña en una actividad de la Academia. En 2012 tuve el placer de presentarlo en su conferencia Dimensión de la Palabra, con la que hizo vibrar al auditorio con un ritmo eléctrico y cargado de creatividad. Desde entonces, la trayectoria de nuestro invitado no ha hecho más que crecer en títulos y premios,
Prueba de ello es que esta tarde presenta ante ustedes la obra con la que obtuvo en 2015, hace apenas unos meses, el 19º Premio de Novela Ciudad de Salamanca, El relojero de Yuste, Los últimos días de Carlos V. Al preparar este acto, he estado tentado de dejar para el final lo que suele ser el prólogo en la presentación de una obra literaria, es decir, la reseña biográfica y la trayectoria literaria del creador, para poner en primer plano su texto. En último momento he frenado ese impulso y me ciño al orden canónico de este tipo de actos, con objeto de que quienes no conozcan la producción de José Antonio en el mundo de las letras puedan hacerse una idea de su trascendencia a lo largo de las últimas décadas. Pero además, esta estrategia me va a permitir recordarles que Ramírez Lozano tiene vínculos estrechos con Écija. De hecho, muchos de ustedes sabrán que hace años fue profesor de lengua castellana y literatura en el IES San Fulgencio y que allá, por el año 2000, fue galardonado con el primer premio de cierto certamen de novela picaresca que fue pionero en España y acabó desapareciendo cuando empezaba a consolidarse. En ese año nuestro invitado ganaba con las letanías de San Garavito El diablo cojuelo. A pesar de que buena parte de su vida, desde que inició estudios universitarios en Sevilla, ha discurrido por tierras andaluzas, José Antonio Ramírez Lozano jamás ha perdido de vista sus raíces extremeñas. Está acoplado con algo. La melodía de su acento, sus obras, lo delatan continuamente. Nació en un pueblo del sur de Badajoz, en Nogales, en el seno de una familia numerosa que, como tantas en aquellos años, se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Buena parte de la formación... ¿Más? Buena parte de la formación humanística con la que nos sorprenden sus textos se debe a un temprano paso por el seminario y a sus posteriores estudios de filología. Esta huella, unida al profundo apego a las tradiciones extremeñas y a sus vivencias de la infancia, se reconocen desde sus primeros títulos. Tal ocurre en su novela poética Don Illán, reconocida con los premios Tierra de Barros y López Novoa, pero que también recibió el accésit al Ciudad de Tudela y Estéfanez Calderón, que quedaba recogida en artículos y entrevistas de prensa o reseñas firmadas por Julio Llamazares, Manuel Jurado López o Leopoldo Castilla, que lo consideraba entonces una de las voces más atractivas dentro del mapa ibérico. No tardó Ramírez Lozano en iniciar una odisea de enorme fertilidad por las ínsulas de la literatura, narrativas y líricas, que han cuajado en más de medio centenar de obras publicadas, pues a buen seguro gran parte de su existencia, más bibliográfica que biográfica, la consagra a la escritura como forma de vida y de relacionarse con la realidad. A pesar de su heterogeneidad o de que simultáneamente publique obras para adultos, adolescentes o niños, existe un dardo que atraviesa y une cuanto surge de la imaginación y la pluma de este autor. El verbo, la palabra respaldada por una dimensión religiosa, casi mística, pues por encima del argumento o de la emoción es capaz de convertirse en génesis de su literatura. Entre los títulos de poesía contamos con... Es un sinfín, me iréis saltando algunos porque si no te dejo sin tiempo. Canciones a cara y cruz, del año 74, Antifonario para un derrumbe, publicado en Granada en el 77, El fabulario entre los que recoge producción del 76 al 78, Salto a bestiario del Cabildo, en Huelva, en 1984, Teluria, en Cádiz, en el 87, Cuarto creciente, que recoge su producción entre los años 74 y 87, Yesca, Memento, Pipirifauna, Agua de Sevilla, Azogue impuro, Letamía, etcétera, etcétera. No voy a daros más títulos, son varias páginas y es absurdo que sigan. Los últimos títulos que tengo consignados son Caliches, de 2009, o Las Islas Malabares, de 2012, recogido en una editorial mítica de Extremadura que es Luna de Poniente. Este largo rosario de obras poéticas se ha visto reconocida con premios como el Ciudad de Badajoz en el 83, el Juan Ramón Jiménez en el 84, el Rafael Alberti en el 86, el Ricardo Molina en el 87, San Lesmes Abad en el 91, el Rosalía de Castro también en el 91, el Mariano Roldán en el 94, el Blas de Otero del 95, el Ciudad de Irún del 99, el Manuel Alcántara para Poema Suelto, el Jaime Gil de Viezma, el Alba en el 2006, el Premio Nacional de Poesía José Hierro, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso en poesía. Por su parte, su narrativa no es menos prolífica. Desde el Flor Santorum en Valladolid, allá por el año 81, pasando por la mítica Gárgola, publicada por Cátedra en el año 85, de la que posteriormente se ha hecho una reedición en 2010 por parte de Algaida. Esa obra, hay que destacar que fue candidata al Premio Nacional de Narrativa. Seguimos con Titirimundi en el año 87, La Gran Oca, publicada en Valencia en el 90, La Historia Armilar, que tiene su historia, puesto que fue una novela que nace con una beca cuando era estudiante, si no recuerdo mal. Animañas, publicado en Mérida en el 95, salto varios títulos, Las Argucias de Frestón en el 97, El Cuerno de Maltea en Alfaguara en el 97, la que ya hemos mencionado de las Letanías de San Garavito, también publicada por Algaida en el año 2000, El Domador de Ratas, Los Reinos de Artemón, El Mapa de los Sueños, El Tren de los Aburridos, Lengua de Gato, reconocida con el Premio Lazarillo de Literatura Juvenil en el año 2011, la magnífica e impresionante Las Manzanas de Erasmo, que corresponde al año 2010, que fue premiada con el 28º Premio de Novela Felipe Trigo y a su vez con el Premio de la Crítica Andaluza en 2011, y que creo que es uno de sus puntos culminantes como novelista. El Crimen de Ampurio Pinto, novela galardonada en el 4º Premio de Novela Corta Tierras de León, que a pesar de su extensión presenta un profundo calado y la aproxima al universo de Juan Rulfo, pero además, y como sorpresa, en sus cubiertas nos deja ver la faceta de Ramírez Lozano como pintor. Por no hacer de menos tan abrumadora relación de textos y para hermanarla con los poemarios, el diluvio de galardones es similar a aquellos: el Ateneo de Valladolid en el 81, el Jauja en el 83, el Azorín en el 85, el Cáceres de novela corta en el 86, el Ciudad de Valencia en el 89, Juan Pablo Forner en el 94, el mencionado Felipe Trigo, en el que tiene un doblete, en el 96 y en el 2009, el Jaén de Literatura Juvenil, el Premio de Literatura Juvenil Leer es Vivir en el 2005, el Emilio Larcos Llorat, este último, y un sinfín más. Todo esto dejando de lado los numerosos certámenes de relatos y muchos más de poesía con los que se ha reconocido su palabra. Factor este que hace sumamente complejo actualizar el currículo del autor o localizar parte de su creación, dispersa por innumerables editoriales de los 4 puntos cardinales de nuestra geografía. Ya en 2012 apunté lo llamativo que me resultaba la inexistencia en la Wikipedia de una entrada en la que se recogiera al autor. A fecha de hoy, el registro aparece, pero no pasa de 3 líneas. No deja de ser curioso cuando vemos a cantidad de escritores que van saliendo que no tienen ninguna relevancia en el panorama literario y acumulan páginas y páginas de la Wikipedia. Igualmente atrae la atención el hecho de que otras wikis especializadas en literatura, o las regionales, concretamente las extremeñas, sean incapaces de seguir el vigor poético con que Ramírez Lozano produce y suma reconocimientos año tras año. La mayor parte de ellas han cortado en 2012, no han sido capaces de seguirte el paso. Y llegamos así, por senda tan concurrida, hasta la novela que hoy nos congrega aquí, El relojero de Yuste, Los últimos días de Carlos V, galardonada, como apuntaba al principio, con el Premio de Novela Ciudad de Salamanca. Quizá un premio más en esa larga galería, pero conviene reparar en los detalles, como sugiere el narrador de esta obra en sus páginas, pues en ellos está la justificación de la existencia. Así, no se puede pasar por alto que quien preside el jurado y defiende la novela ante la prensa al anunciar el fallo del certamen es ni más ni menos que Luis Alberto de Cuenca, uno de nuestros grandes poetas y el último Premio Nacional de Poesía con su maravilloso Cuaderno de Verano. Por el título, podemos caer en la tentación de incluir este texto en género tan en boga como es la novela histórica, pero la contraportada, con palabras del mencionado Luis Alberto de Cuenca, deja claro, y lo veremos en los próximos minutos, que el relojero de Yuste va más lejos y transgrede las fronteras tradicionales de los géneros literarios. Hace años conocí en Cáceres al novelista y crítico literario argentino Daniel Alcoba y evidentemente terminamos hablando sobre la pasión por las palabras. Apuntaba que en su obra 5 décadas de literatura internacional, publicado en Planeta en el 99, recogía la idea de los géneros como una serie de vectores que fluían en torno al texto ejerciendo distintas fuerzas sobre él
y que sólo los catalogábamos por comodidad y por la mayor presencia de uno u otro vector. Cuando nos adentramos en la obra de José Antonio Ramírez Lozano, es fácil entender esta idea, pues lírica y narrativa van de la mano sin llegar a soltarse jamás en un ejemplo magnífico de intertextualidad y vasos comunicantes que obvian las categorías artificiales de la crítica literaria para hacer literatura sin más apellidos. En este sentido, me resulta llamativo cómo artes más jóvenes como el cine entienden perfectamente esa idea cuando se escribe sobre cine de autor o cine independiente, para subrayar que determinado título o director están más allá de los corsés tradicionales del género. Me aventuro, pues, a decir que El relojero de Yuste, como Las manzanas de Erasmo o cualquiera de las obras de Ramírez Lozano, es novela de autor, pues el autor es su propio género desde el momento que impone sus reglas personales e íntimas del juego. Tal es así que las cartas quedan al descubierto tras un magistral inicio en el que, al modo de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, la intención del novelista queda clara. El argumento y el tema no van a ser la clave que arrastre al lector a través de estas casi 200 páginas. El anzuelo, una vez más, será el propio lenguaje, la calidez envolvente del verbo capaz de generar literatura y novela per se. A bocajarro y en tono de aforismo, el narrador declara: no hay cosa que más pese al hombre que la certeza de ver cómo se le escapa la vida, y categoriza en 3 trazos simples al ser humano, y no me voy a resistir a leerlos. Creo que el principio de la novela es una auténtica delicia. Empieza con ese aforismo: no hay cosa que más pese al hombre que la certeza de ver cómo se le escapa la vida, y más aún si nace a ella con privilegio alguno, porque entonces sus dones se le ofrecen a la mano abundantes y fáciles, como para que al cabo resulte grandísimo dolor el de su pérdida. Unos, por remediar su fugacidad, la viven aún con más empeño. Otros hacen renuncia de ella y se entregan confiados a la eterna. Pero hay quienes, seguros de la venidera de Dios, se resisten al trance de la muerte por temor a la justicia divina y a la procela terrible de la eternidad, y así dan en hacer recuento del avatar de sus años, ganando tiempo a la parca a costa de las medicinas, amuletos e ingenios que el hombre mismo les procura, y todo contra la fe de Dios y la misericordia con que nos asiste, pues que recelar de su divino reino hace a las almas merecedoras del castigo mismo al que temen. Uno de esos principios que hacen escuela y quedan grabados en la retina de la memoria para los restos, puesto que deja entrever la maestría del autor desde que sale al ruedo. Nos encontramos, pues, ante una literatura en mayúsculas, que convoca a un lector activo y predispuesto a gozar con el hechizo de la palabra, de cada uno de los enunciados que el narrador va desgranando para evocar esos últimos días del emperador Carlos V en Yuste. Leer a José Antonio sin que acudan a nuestra memoria los clásicos resulta del todo imposible, pues el autor los invoca y busca su compañía de manera continuada y consciente, ya que para él la literatura es un río que fluye atemporal en el sentido de la corriente y en su contra, en un juego de pancoronía en el que, igual que quedan abolidas las fronteras teóricas del género, se borran las líneas difusas de los periodos literarios, de la individualidad de los grandes maestros de la palabra, para engrandecer la obra literaria que se está gestando en un texto que se yergue por encima del tiempo y permanece ajeno a él. Sólo así podemos entender el español atemporal al que Ramírez Lozano recurre en toda su producción literaria y que permite la convivencia e incluso la connivencia de los giros arcaicos con otros actuales. En esta ocasión es cierto que la propia elección del siglo XVI justifica el uso de un castellano robado a Cervantes. La verosimilitud del narrador cronista que contempla los hechos que nos relata es total e histórica, desde el mismo momento en que los apoya en la lengua que hablaría Carlos V o cualquiera de sus contemporáneos. Por otra parte, el acercamiento a la prosa cervantina adquiere una voluntad que el autor manifestaba cuando presentó en 2010 la nueva edición de Gárgola. Al referirse al excesivo barroquismo de aquella novela, apuntaba que hoy en día recogería el mismo mundo, si bien el lenguaje se volvería más cervantino para acercarse a un mayor número de lectores. La suma de este aspecto léxico y de la vecindad con la poesía impide al novelista renunciar al uso de una gran riqueza léxica que es muy poco frecuente en la literatura actual.
Tal precisión y placer por nombrar el detalle, una vez más, lo lleva a desentrañar los secretos del diccionario para hablar del lubricán en lugar del crepúsculo, por ejemplo, o a precisar los tipos de telas con que se visten nobles o desarrapados del Renacimiento, sin renunciar jamás al término más rítmico, el que guarda en sí la música, que es la lengua de los astros, que es la lengua de los astros y del universo. De manera particular, este lector siente una predilección por vocablos que la globalización ha ido desterrando y que se nos han convertido en fósiles. Así, leo en las líneas de esta novela rubianco, pitarra, lambucería o mostarse, palabras todas que mis abuelos y mis padres usaban en tierras extremeñas y que se me han ido perdiendo con la distancia hasta este prodigioso reencuentro. En otras novelas, por ejemplo, fue el reencuentro con las pantarujas y con un montón de tradiciones que prácticamente las nuevas generaciones han perdido por completo en Extremadura o en otros territorios. En estos años en que lo histórico se ha convertido en cotidiano en las librerías y en las series de televisión, muchos pensarán que el Carlos V que nos presenta el autor puede guardar ciertas semejanzas con el de las pantallas u obras que se centran en tramas de acción o de misterio, nada más lejos del relojero de Yuste. El emperador con el que nos encontramos aparece enfermo, preso de la gota y las almorranas, su rostro embarbado y rubianco, los ojos hundidos, náufragos de su propia tristeza y que coronaba con un gorro negro de fieltro, dice José Antonio. Nada que ver entre el monarca que se rodea de lujo en la corte y este, derrotado por la vida, que busca refugio para sus últimos meses en un lugar tan apartado del mundo como Yuste. El cronista, sabedor de la humanidad y las miserias que quedan a la sombra de la corona, se recrea en los síntomas de la enfermedad, en los revueldos del rey bebedor de cerveza, en los problemas de masticación provocados por su descomunal mandíbula que a duras penas le permitía mantener cerrada la boca. Pero frente o junto a aspectos tan prosaicos, bajo ellos late la grandeza de un hombre dispuesto a escapar de la muerte y que se nos revela como un soñador, adelantado a su época en numerosos aspectos, a pesar de que sabe que sus días están contados. Parece asombroso cómo acepta la propuesta casi herética de Juanelo, de Giovanni Torriani, de construir un reloj de carillón vinculado o que sustituya el corazón de Carlos, puesto que el reloj y el corazón son hermanos, para vencer la muerte, atrasar su llegada e incluso negar el propio tiempo. La imagen es de una modernidad absoluta y se puede rastrear en obras de las últimas décadas como La mecánica del corazón del novelista rockero francés Mathias Malzieu. Juanelo, Giovanni Torriani, se convertirá en el complemento necesario para este último viaje de Carlos V y al modo de la pareja Don Quijote-Sancho Panza, sus diálogos, íntimos, profundos, cómplices, reflexivos, irónicos, filosóficos, cargados de aforismos y crítica a la realidad en que viven atrapados, siembran la novela con páginas de una calidad literaria muy poco frecuente. De gran atractivo son los debates sobre la propia naturaleza del tiempo, en los que se adelanta la idea actual del tiempo subjetivo. Il tempo non existe, si no es porque lo nombramos, el reloj es la razón de la sua existenza y la trampa a la vez, le anuncia el relojero italiano a Carlos. Posiblemente sea este uno de los personajes más atractivos de la novela por cuanto tiene de ficticio y que resulta ser real. No en vano ha hecho numerosas apariciones en novelas del siglo XX y de este en el que vivimos. Algunos ejemplos son Las grullas del otoño volaron sobre el Tajo, de Ricardo Sánchez Candelas, Juanelo o el hombre nuevo de Jesús Ferrero, El círculo de Juanelo, de Baltasar Magro, y como 4 o 5 novelas más, la última de ellas, aparte de la de José Antonio Ramírez Lozano, La llave maestra de Agustín Sánchez Vidal. El Juanelo por el que opta Ramírez Lozano no es el detective, ni el inventor, ni el doctor Frankenstein que aparece en esa relación de novelas, aunque todos esos aspectos, por ser de una u otra manera biográficos, quedan apuntados. Es el salto de una sociedad teocéntrica a un universo antropocéntrico, en el que la ciencia y la religión luchan por ganar el alma del hombre o por conciliarse. El paso de un mundo supersticioso en que cualquier elemento artificioso de la realidad o que vulnera las leyes de la naturaleza resulta sospechoso para inquisidores y analfabetos. El hecho de que Turriano construyese autómatas y no solo relojes, insuflando vida a la materia inerme,
debió de resultar terriblemente sospechoso a los ojos de quienes jamás habían contemplado tales prodigios de la razón. La vera ciencia de ser audaz, proclama el personaje en la novela mientras anima a sus criaturas de madera y metal en escenas de gran cercanía a la estética steampunk o de ciencia ficción retro que hoy en día aparecen en el cine, la novela gráfica o la novela. Emperador y relojero no pasan desapercibidos intramuros de Yuste, no solo por sus confabulaciones contra el tiempo, sino por su propio origen germano e italiano. En estas tierras nunca se ha visto bien lo que venía de afuera, menos cuando la sombra de los luteranos, calvinistas o erasmistas, como es el caso del emperador, corre parejas a los personajes. Y es que en el trasfondo de esta obra late el pulso callado entre el espíritu oscuro de Trento y la apertura religiosa de quienes intentan que el sentimiento religioso evolucione con los tiempos. Si el erasmismo de Carlos, Juanelo o Male, el ayudante flamenco del rey, les permite concluir que el ingenio imita a Dios no por soberbia de superarlo, sino para mayor grandeza de su obra, Fray Martín, el prior, o el padre Regla, el confesor del emperador, en medio de una cohorte de jerónimos ansiosos de poder terrenal, se escandalizan ante la sola presencia de un guacamayo parlanchín o por cualquier novedad que permita al hombre apartarse de la oscuridad de la noche medieval. Pero no solo de tiempo vive el hombre. El arte, la belleza, ganan terreno a medio camino entre los avances de la ciencia y los rigores de la religión, y ese, el del arte, sí es un placer aceptado. Jugando con estas ideas es fácil ver cómo el rey vive preso del triángulo que forman los relojes de Juanelo y el tiempo, la pintura de Tiziano como trasunto de la belleza y el grabado de Durero desde el que acechan el diablo y la muerte. De Juanelo ya hemos dado algunas pinceladas. La presencia de Tiziano queda asociada a dos obras: el retrato de Isabel, que le permite a Carlos encontrar su compañía en el mundo de los sueños, donde ella aparece, como suele ser habitual en su obra, en la obra de José Antonio, con los atributos de una santa o una virgen, y la gloria, que corona el retablo del monasterio de Yuste y le permite al monarca abstraerse de su entorno para ver en la pintura una promesa de salvación eterna. Más angustiosa es la casi ubicuidad de la muerte, que escapa del grabado de Durero para perseguir al rey en el mundo de los sueños y en el de la realidad, en escenas de caza o en otras donde el Eros y el Tánatos conviven, como ocurre en el homenaje que hace en uno de los capítulos al marqués de Santillana y al arcipreste de Hita, y es precisamente el encuentro del protagonista, del emperador, con una serrana. Es momento este de subrayar la maestría con la que el novelista conjuga ambos planos de nuestra existencia, tan válido el uno como el otro, hasta el extremo de quedar conectados de tal modo que lo onírico influye en lo material y lo subconsciente salta hacia lo consciente ganándole el terreno. Y no voy a darles más detalles por no aguarles la lectura. Más elevadas que los relojes o la pintura, la música y la contemplación de la naturaleza, en especial la naturaleza feraz e indómita de Yuste, se convierten en el reflejo de lo inalterable, en la presencia manifiesta de la divinidad y en un punto de acceso a la visión de lo eterno frente al tic-tac perecedero de los relojes o los lienzos. La música aparece transversal en la novela, como una constante que se repite en las misas, pero también en los poemas que nos aguardan al volver las páginas. Son numerosos en español, en italiano o en latín. Las plantas o la lealtad de los mastines al rey, dos mastines que lo acompañan, espíritus cándidos, frente a la perversión de las intrigas humanas, no hacen más que blasonar la pureza de lo que no ha pervertido el hombre con su presencia. Por último, en ese pulso entre espíritu y cuerpo, el placer de la comida queda vecino al arte, pues así parece considerarlo el autor cada vez que se recrea en el menú que cada día llega a las mesas reales: capón al horno y anchoas en conserva, confitura de higos, francolinos adobados, pisto de capón con leche, azúcar y especias, cochino lechón guarnecido de pimientos rojos, todos ellos platos llenos de color y cercanos a la lírica en su enumeración. Al igual que con el grabado de Durero, la emboscada se esconde en el arte. Cada plato que Carlos devora con fruición no es más que un paso hacia la tumba. Queda patente cómo los personajes se agrupan en parejas sólidas, que a su vez se enfrentan en función de las creencias que cada una profesa, con el objetivo de evidenciar la necesidad de conjugarlas, ya que, como afirma el cronista, todos los contrarios implican su existencia como cara de una misma moneda. Así, los contrarios expuestos en las dicotomías religión-ciencia, fe-vida, salvación-gozo, convergen en cada uno de los motivos del relojero de Yuste,
hasta tal punto que se nos plantea, y cito, ¿acaso no es también política de Dios la amenaza del diablo? ¿Qué sería de la política de Dios sin el infierno? Con El relojero de Yuste, José Antonio Ramírez Lozano vuelve a crear una novela en la que la palabra se convierte en el motor de la acción, en la que, por encima de todo, hace un canto a la belleza, al mundo de las pequeñas cosas que existen cuando las nombramos y dan sentido a nuestra existencia, pues son las que nos salvan de abismarnos en el vacío que es la muerte. Leyéndola, y mientras seguimos a Carlos en su camino final, resulta imposible soslayar una pregunta. ¿Cuánto nos rodea es proyección de lo que somos o, por el contrario, somos el fruto de todo cuanto nos rodea? Por mi parte, les deseo que encuentren una respuesta a ese dilema mientras leen con placer y sin prisas El relojero de Yuste, y no les robo más tiempo a José Antonio. Vale, lo que aprendo yo con este hombre, no es por nada, pero no sé, es que sabe más que yo de mí y yo no me puedo separar de este hombre ya. Me hizo, una vez que vine aquí, un recorrido, bueno, sobre todo lo de los libros, que también eso es una que no se debe hacer, sino resumir y ya está. Pero después, es que lo que ha venido después, a mí me ha encantado. Esto es, conmigo no han hecho tesis ni nada, pero real. A ver, ¿se me oye bien? ¿Así? Sí. Acércalo un poquito más. No sé si... Bueno, pues es que estoy muy agradecido, pero no es un cumplido. Yo no suelo mentir mucho, pero es que no es un cumplido, es que estoy entusiasmado. Eso lo tienes que publicar también en alguna revista o algo, porque no hay crítico que me haga lo que tú has hecho ahí. Lo que yo he aprendido, porque viendo lo que otro lee en tu novela, empiezas a descubrir ángulos que tú no habías pensado en ellos. Entonces, esa es la gran virtud que tienes, ¿no? Y que además te has entregado, que me ha hecho ahí unos pocos de folio, que eso a mí me cuesta mucho trabajo. Lo sabe que es un gustazo, es un gustazo. Lo sabe Conchita. Bueno, pues yo soy una persona que en la literatura gozo, generalmente disfruto con la literatura, aunque esté escribiendo algo que sea medianamente triste, como puede ser esta novela. ¿Y por qué? Porque no me interesa en sí la historia, me interesa la lengua, lo que ha dicho él, la palabra. Y a la palabra llego, ya lo conté aquí una vez, de una manera muy gozosa y muy creativa. Muchas de esas cosas se me ocurren en ese momento. Y yo soy el que se lo digo a mi mujer, oye, mira, lo que me ha salido en los diálogos, muchas reflexiones filosóficas que salen de ahí, me han salido de pronto. Yo soy una persona inspirada y quiero ya adelantarles, por eso escribo tanto. Sería más largo explicarles, como ya expliqué, qué es la inspiración. No es una cosa ni espiritual ni nada, sino es la capacidad que tienes de conexión con el lenguaje. Y en un momento te das cuenta que el lenguaje te lo da. Que la mitad de las cosas no las escribo yo, sino la conexión que tengo con el lenguaje. Eso es difícil de explicar, pero yo también lo explico delante de los chavales, haciendo un poema con ellos, por ejemplo, creándolo rápidamente, jugando con las palabras. Con gente mayor también lo he hecho con tiempo. Sí, el lenguaje te da mucho si tú sabes conectarte a él, entregarte a él. Y ya lo dije aquí, para entregarse a él, ¿sabéis lo que hay que hacer? Pues no tener reparo ninguno en que lo que te dé sea absurdo. No os neguéis nunca a una cosa absurda, un juego de palabras absurdo. La gente, en la sociedad que vivimos, repara mucho, tiene mucho reparo antelológico. También está ahí lo políticamente correcto, con lo cual no creamos, así estamos. Porque la creación no es una cuestión literaria. Esto es también extendible a la economía. A mí me gusta inventar oficios y trabajos. Si a mi hija le digo alguna vez otro, y oye, esto es que eso es un disparate. Vamos a ver, a la gente está muy necesitada de disparates. Vivimos en un mundo en que repetimos las mismas marcas, los mismos conceptos, nos repetimos. Los partidos políticos casi se podría hablar uno y otro, pensamos igual. Entonces necesitamos una renovación y esa viene por el camino de la palabra, si quieres, pero que sobrepasa la palabra, que hay que aplicarla luego a la realidad y ser ingenioso y ser gozoso. Y en general, bueno, este es un rollo primero que yo suelto así a bocajarro, pero sobre todo como rebufo a lo que él ha dicho, que ha sido interesante. Si queréis, luego, si hacéis alguna pregunta. Sobre el libro en sí, os puedo contar cómo se me ocurre a mí esto. Yo creo que es una información que es aceptable. Yo no he sido, bueno, si no es que no haya sido aficionado a la historia, me ha traído siempre la arqueología, pero yo había dado la historia que se daba siempre
en el bachillerato, pero cuando llego en Badajoz, el único año que hice prego en Badajoz, tuve un profesor que empecé a ver la historia de otra manera, ya que es luego la que sale a la facultad, con un sentido crítico, metiéndose en las pequeñas cosas y no de memoria, un rollo memorístico. Y aquello me impresionó. Y tengo guardado, en casa lo tengo, 2 o 3 libros. Uno de ellos era Idea Imperial de Carlos V, de Menéndez Pidal, y lo leí con 19 años en prego. Y lo leí y no sé por qué se me grabó tanto. No es un estudio largo el que hace Menéndez Pidal sobre Carlos V. Unido a la historia que dábamos, tuve una idea muy clara de la historia, de la importancia de Carlos V en el concepto de Europa, y entre el erasmismo, la reforma, me pareció el momento más importante de nuestra historia, en el que ahora seríamos todos pues erasmistas como lo era él. O sea, la reforma, si hubiera venido, pues yo creo que seríamos más cristianos. Es que tampoco quiero decir que los otros también se han desviado, los protestantes, quiero decir, pero en principio la renovación aquella es que cae por su peso. Si es que Carlos V lo era. Carlos V era erasmista porque se escribía personalmente con Erasmo. Erasmo era el gran intelectual, más que el Papa, por supuesto. Más ilustrado que el Papa, ya puede estar el Espíritu Santo por medio, pero es que era una cabeza pensante. El Papa, o sea, Erasmo y él, pues se escribían muchos de los libros que leía el emperador, eran los que aquí estaban prohibidos y que tuvieron que irse de San Isidoro del Campo y demás. Hubiera estado bien, pero claro, el imperio, Carlos V, era un reloj y tenía que ser el imperio y al mismo tiempo la religión una misma cosa. Y ese es uno de los símbolos del reloj. Él quería y tenía la obsesión porque sonaran a la vez. Y aquello era una transmutación de la capacidad que tenía de dominar su reino. Los distintos relojes tenían que coordinar en especie de reunión de reloj imperial que él tenía metida en la cabeza, que era su idea imperial. Por ahí es donde va. Bueno, pues después de eso me pasa que yo he visitado Yuste, soy extremeño, me ha encantado siempre aquello de Yuste, la zona, y claro, eso ha ido dando golpe. Hasta que hace como 4 años hice un libro de poemas que se titulaba Elegía de Yuste. Si vais a Yuste, aparte del monasterio, un poquito más abajo está el cementerio alemán, que son, pues, de la Guerra Mundial, pues los alemanes vinieron, hicieron ahí, pues, recogieron de distintos tipos los cuerpos de muchos soldados alemanes, y es impresionante el cementerio alemán, vamos, prácticamente. Entonces yo uno mucho a Carlos V, que también era el emperador, con los alemanes ahí, y hice un libro de poemas, y del libro de poemas después, inmediatamente, casi más que nada del primer poema, que es el emperador en Yuste solo, y sobre todo de un diálogo que pongo al final entre Isabel y Carlos, que está ahí casi calcado en el segundo capítulo, porque eso es poesía pura, y es donde nace luego la novela, me pega el tirón. Con lo cual, como dice Vicente, yo no tengo límite en los géneros, que esa es otra de los planteamientos que he tenido aquí. Esas cosas de estancos no me van. La creatividad tiene que superar esos elementos que son maneras de verlo para los estudiosos, pero nunca compartimentos estancos. Yo he hecho muchas veces, de la novela esa de Ampulio Pinto, he hecho una obra de teatro. De un poema, en un momento determinado me puede salir un relato largo. ¿Quién dice que no? ¿Por qué? Pues porque actúo por intuición. Es decir, de un juego de palabras que se me queda, pues lo anoto, y luego, o de una relación de 2 palabras que no tienen nada que ver al principio y que parece una pijada, como dicen los alumnos, yo me detengo ahí. Por ejemplo, tropezar 2 veces con la misma piedra, o por ejemplo, qué sé yo, poner los puntos sobre las i. Tú prometes que yo tuviera un oficio que fuera poner los puntos sobre las i. No, este tío está rayado. No, bueno, es una tontería. Pues vamos a pensar, vamos a abundar en eso. Y te inventas un tío que se dedica y tiene la profesión de poner los puntos sobre las sillas. Y dice, bueno, eso no puede ser, ya estamos con los prejuicios, que no es lógico. ¿Y qué? Si el lenguaje supera lo lógico, te regala un espacio que hay más allá de esos límites, de esas murallas en las que estamos viviendo. No hace falta ni al psiquiatra, ni al psicólogo. Es una expansión, la palabra es, no quiero decir, pero en principio la Biblia, en principio era el verbo, ¿no? En principio era el verbo. Entonces, la palabra lo es todo, y hay una identidad muy relacionada con Dios en ese concepto, la capacidad de que te lo puede dar todo, y que va más allá de lo creíble, de lo no creíble, de lo lógico y de lo que no lógico. Voy a frenar, que estoy... Sí. Y ese en principio es el origen que me ha llevado a hacer esta novela. Pero
Yo no soy un novelista histórico, realmente. ¿Por qué? Porque hay muchas novelas ahora históricas que lo que hacen es coger la historia y hacerte un guión con la misma historia. No, yo soy novelista, no historiador. Entonces, yo puedo ambientar una historia, o sea, en la historia puedo inventar un argumento, pero yo me tengo que inventar el argumento. Es lo que se llama la invención. Inventar un argumento, que yo luego lo pongo en la historia, pero yo no me invento la historia, me invento el argumento que coloco en la historia. Esa es. Y después la palabra va generando en torno a eso y en torno a esa situación histórica, pues muchas imágenes, muchos diálogos, que ya digo que se me ocurre sobre la marcha. Y entonces uno, cuando se te ocurre sobre la marcha, uno dice, se me ha ocurrido un chiste, que igual, que uno goza por la ocurrencia, pero se me ocurre sobre todo porque he dicho esa disposición a que el lenguaje te dé cosas sin tú ponerle ningún problema. Yo explicaba aquí también, que estuvo con los chavales, que si os dais cuenta nosotros cogemos el lenguaje, utilizamos el lenguaje para expresar lo que tenemos en la cabeza. ¿Por qué no probáis a la inversa? Escuchad el lenguaje, a ver qué os dice, pero no le pongáis pegas si te dice cosas absurdas, porque pueden ser preciosas. Pueden ser preciosas. Entonces ahí están las vanguardias del siglo pasado y los pintores, si queréis tener una semejanza, en las que no te tienes por qué obligar a una lógica, a un realismo. Deja que el color y que la realidad puedan decirte cosas, pueden decirte patochadas. Hay que eliminar, hay que seleccionar, pero te puede decir cosas que son joyas. De 20 y tantas o de 40 te puede salir una, pero puede ser una joya. Y puede no ser ni lógica. Igual que la pintura, puede no ser lógica, pero atractivísima. Entonces, superamos la realidad que vivimos y con la palabra adquirimos o conquistamos otros terrenos que son preciosos y no tienen por qué ser lógicos. Entonces, en esta novela, a pesar de ser una novela y no poesía, he conseguido eso. Lo que os decía, yo con los chavales también he leído aquí, es lo más ilustrativo para que nos entendamos, recetas de cocina. Y tengo un libro de recetas de cocina que tuvo un cierto éxito. Pues yo me ponía con los chavales y decía, vamos a ver, en vez de pensar en una receta de cocina, vamos a decir que el lenguaje no la dé. No tengo en la cabeza una receta y utilizo el lenguaje para expresarla, que eso es lo que decía Becker, que el lenguaje era incapaz de expresar la poesía que tenía él dentro. No, usted no tiene poesía dentro, la poesía está en la palabra. Y claro, si usted quiere expresar un problema que tiene y la palabra nada más que la tiene para cuando le duele el corazón, escribirá usted 5 libros. Pero si usted no piensa nada y le pide al lenguaje en cualquier momento que te dé algo, yo escribo 80 libros. Esa es la diferencia, que no, lo que escribo no es lo que me pasa. Lo que escribo es lo que me dice el lenguaje y es pura imaginación en muchos aspectos, pero forman parte de mi vida, que es lo que no queremos. Entonces, lo de las recetas, para que os hagáis una idea, procedía de la siguiente manera. Le digo a los chavales, vamos a ver, recetas de cocina, cogemos una palabra de cocina, por ejemplo, cocido. La siguiente palabra tiene que ser absurda, tiene que sacar el pie de la realidad lógica y avanzar hacia lo desconocido por absurdo. Entonces tiene que ser cocidos de... Y claro, la gente funciona con lo mecánicamente lógico. Cocido de chocolate, cocido de... Algunos dicen una porquería, lo propio de la vulgaridad que vivimos, y además se ríen, porque aquí nos reímos de las vulgaridades, nada más que hay que ver la televisión, pero de las grandes conquistas y de los grandes aciertos de imaginación no tenemos, no lo agradecemos. Bueno, así vamos. Entonces, ahí andan ellos ahora con el gobierno, a ver si alguno tiene disposición, imaginación y capaz de mezclarse. Pero no. Entonces, empiezan a pasar y dicen, es que no se me ocurre nada más que cosas lógicas, pero ¿quién te ha dicho que se te ocurre a ti? Coge el diccionario, coge cocido de, y al azar, abre al azar. Cocido de esquina, cocido de azul, cocido de mi, cocido de Y. Y ahí, en cocido de Y, dice, bueno, es una tontería. No, yo me paro ahí. Ahí hay una rajita en el lenguaje que te conduce, si la persigues, a algo que hay más allá del lenguaje. Entonces, pues, por ejemplo, una de las recetas, lo primero que se me ocurre, por lo tanto, es una combinación de palabras que puede ser el título, la idea que me la da el juego con el lenguaje. Y a raíz de ahí, una vez que te dé un título, tú escribes
escribes y puede salirte o no. Ya viene el niño, es que no me sale, claro, es que no te sale, hijo mío, es que las cosas no salen. El esfuerzo, amigo. Hay que hacer 20 y de una de ellas no se te ocurre algo. Y estás como el que pesca. Yo qué sé, espérate. Entonces, la receta esa concretamente, una de las que hicimos es cocido de ceros. De ceros, en vez de garbanzos, de ceros. Bueno, y hombre, no me acuerdo ahora de la receta, pero otra es helado de lágrimas. Y una vez que te dan la idea, porque yo tengo muchas sin hacer, porque no me salen bien, o porque no son acertadas. Claro, uno prueba y selecciona, uno prueba y selecciona, pero el lenguaje te está bombardeando continuamente, de tal manera que, cogiendo lo que te da, tú lo elaboras y te puede salir o no, eso es... Bueno, un poco ese es el mecanismo. En la novela es más difícil, pero en línea general, con el lenguaje y con algunas de las ocurrencias que hay y de los diálogos, me ha pasado eso. Yo no sé si podríamos señalar alguno, pero, por ejemplo, diálogo, a ver. Bueno, a nivel general, por ejemplo, el reloj y la campana. El reloj y la campana funcionan y el vino y la cerveza también funcionan, pero a nivel estructural largo, no como ocurrencia, sino que el emperador venía de Alemania con su tradición y de los Países Bajos y la cerveza era lo suyo. Pero aquí la cerveza no se conocía. Cuando llega a los frailes quiere de alguna manera imponer la cerveza, y los frailes ¿qué ven en la cerveza? Ven un poco la herejía, mientras que en el vino ven el catolicismo. En la campana, pues claro, la campana es la que marca las horas según un concepto religioso tradicional de aquí, mientras que los relojes cuando sonaban era la herejía, que era los avances de alguna manera pues más técnico, un mundo mucho más herético, porque se salía de los cánones, ¿no? Esas cosas funcionan en la novela, pero es que no me acuerdo ahora mismo. Hay un momento también, por ejemplo, cuando Carlos V pasa ya por Cuacos en la Nueva, se paran a comer, y ahí hablan, hay un diálogo muy curioso que se me ocurrió sobre la marcha, pero que luego pienso, tiene una profundidad, como me dice mi mujer muchas veces. Me dice, a lo mejor, ¿cómo se te ha ocurrido a ti eso? Si yo soy muy superficial en la vida, es muy divertido. Entonces, muchas veces la gente no me identifica a mí con un diálogo de peso como el que hay ahí. Entonces, hay un diálogo sobre la vejez que vale más. Este es el capítulo, lo que no sé dónde está. Después, la muerte se aparece realmente a él. Por ahí cuando pasan por... No lo sé. La muerte se aparece a él en sueños. Yo utilizo el sueño para, como él dice, inventar sueños posibles de... Uno es, por ejemplo, se le aparece Isabel en el segundo capítulo, entre el cuadro de Tiziano, y empiezan a dialogar. Isabel lo está calmando, le está diciendo que tenga paciencia, que como que ha hecho poco, por Dios, se le ha hundido el reino, mis ideas no estaban. Y Isabel está moviéndose y se mueve con él, y con la imagen que tiene Isabel se está moviendo el río alrededor, sí, el regatillo. Entonces le dice que bueno, que al menos consienta tocarle un hilo de él. Él empieza a tirar del hilo de oro de Isabel y va haciendo un ovillo, que es el tiempo, y Isabel se deshace y aparece la muerte debajo de ella, la muerte total, la calavera de Isabel, y él horrorizado se despierta, porque siempre lo despiertan los dos mastines que tiene. Tiene dos mastines que le tocan la mano o tiran el tintero cuando la muerte tiene que ver con el sueño que haya tenido, pero siempre los que lo salvan son los dos mastines que duermen al lado. Eso se va inventando sobre la marcha. Muchas veces la función o la aparición de los mastines o lo que sea aparecen. Bueno, ¿se me oye bien o estoy muy solo? Que me acerque más, ¿no? Vale. Pues no sé si, a ver si doy mientras con esto. No, este no es el era. capítulo, me parece, por el que van pasando por... ¿Sí? Me parece que sí. Pero no recuerdo. Bueno, tampoco tiene importancia. Es que es cuando va acercándose ya... No, esto es más tarde. Cuando va para Yuste, la Serrana... A ver, bueno, te digo que esto no tiene significancia. Luego he metido textos en latín porque él era un guerrero. Felipe II, como habéis visto, no lo era. Era un burócrata, un político moderno. Mientras que Carlos V, pues era más un caballero. Él leía mucho el caballero de Liberé, un texto que de su abuelo, que era un guerrero también,
Y este es un concepto más medieval. Él se cabrea muchísimo cuando ve que su hijo no está en la batalla, pero la gana, muchas veces mejor que él. Mira, quizás está por aquí. Detengámonos en mitad del campo. El sol se puso tal, en el mantel, están comiendo. Y dice, si os diesen a elegir un estado, ¿cuál de estos dos preferirías? Propuso Carlos conversador. ¿Ser un joven en guerra o un viejo en paz? Se me está ocurriendo. No sé dónde me lleva. No sé dónde me lleva. Estoy escribiendo eso. La juventud sin duda elegiría, respondió Quijada impulsivo. Si la guerra ha de ser su precio, le secundó Gastelú, prefiero también la juventud. Los años no tienen precio. Sobre la mesa, francolines adobados y rodajas de longaniza, amén de unas aceitunas negras, pimientos asados y frutos secos que acompañaban de enormes tragos de cerveza, porque era bestial. Se bebía una jarra de vino de 1 litro de un golpe, que yo me documenté por un libro que hizo, pero se lo bebía. ¿Y vuesa merced, van males?, le dice él, le inquirió viendo que se tardaba. Yo, majestad, me quedaría con la vejez en paz, porque tanto la una como la otra son al cabo conquistas, mientras que la juventud y la guerra son solo accidentes. Esto me lo leo después, digo, que cuadra, tío, esto tiene una profundidad, pero yo no lo había pensado antes. Eso te da un inmenso gozo porque hay un momento que te lo está dando la lengua, no ya el juego que he dicho antes de la receta, sino muchas veces algo tan trabado como esto y muchas veces profundo. Entonces, yo que me acuerdo ahora de este tramo, porque me acuerdo siempre, digo, se me ocurrió, lo leo otra vez, digo, que tiene razón el que haya escrito esto, pues yo no lo he escrito, me lo ha dicho alguien y cuadra. Nada más que darle las gracias por esta amenísima charla, porque nos hace echar la imaginación a volar y decir, bueno, yo también puedo coger las palabras y utilizarlas como quiera. Y las quito de aquí, las pongo allí y juego con las palabras. Así que vamos a jugar con las palabras, vamos a ser creativos, vamos a escribir y vamos a gozar leyendo y escribiendo. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches.